Agus, viste que siempre en los cumpleaños es un tiempo de balance, es un tiempo de mirar un poco para adentro de cómo venimos caminando, y en el día de hoy el Papa Francisco cumple 86 años. ¿Cómo ves y cómo hoy analizás un poco a este Papa que asumió hace poco más de 10, sí, hace menos de 10 años, 9 años, ¿no? ¿Cuánto hace? ¿10 años? 10, se cumplen 10 en marzo. 10 años en marzo. 10 años. ¿Cómo ves al Papa ya orillando los 10 años de papado en estos 86 años que lo encuentran activo, ¿no? Y llevando adelante todavía políticas importantes dentro de lo que es el Vaticano? Bueno, le mandamos un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños primero. No sé, nos estará escuchando, no sé. Sí, ahora sí, nos escucha. No se escucha, no se escucha. Le mando un feliz cumpleaños. Bueno, es un papa ciertamente de los más importantes, creo que su huella va a quedar en la historia, ciertamente es uno de los papas más importantes de por lo menos de la modernidad para acá. En línea con el Concilio Vaticano II, o sea, en la línea de reformas que inició el Concilio Vaticano II, hay la figura de Pablo VI, ¿no? Y bueno, y creo que desde entonces es el Papa más importante, digamos, ¿no? Que tenemos en esta línea, un Papa que inspiró, más bien podríamos decir, más que hizo reformas muy importantes a nivel no solo religioso, sino también político, económico y social, dentro y fuera del Vaticano. Pero también me parece que es un papa que sentó bases, digamos, ¿no? Que inició procesos. Él mismo lo decía en Evangelii Gaudium, en el primer documento que sacó cuando asumió, e invitó a releerlo siempre, ¿no? Y creo que en este sentido tiene esta intuición, ¿no? O sea, que él inició procesos que ya no se pueden volver atrás. Que por más de que el próximo papa, que yo creo que va a ir en esta línea, digamos, va a tomar un cariz más conservador, no un poco más conservadurista en la línea de los últimos papas que habíamos tenido, hay ciertos procesos que ya no se pueden volver atrás, que digamos que ya ningún papa el día de mañana puede volver atrás, como es el planteo por la ecología, como es el planteo por la paz en el mundo, como es el planteo por el manejo interno, por ejemplo, en el Vaticano, el tema de la sinodalidad, de cómo caminamos juntos, digamos. Creo que hay estructuras, en este caso culturales, eclesiales también, que ya no se pueden volver atrás, y que a partir de ahora van a... Mira, cierro con esto. El otro día hablaba con unos curas amigos y les decía esto de que me pasó en un lugar donde estaba, que dijeron, bueno, no, esto no lo hablen ustedes porque esto lo tiene que decir el cura, ¿no? Esa frase ya no va más. En el siglo XXI, luego de los planteos que hizo Francisco sobre la sinodalidad, ya no existe, ¿no? Es un poco como y le decía, es como los planteos con respecto al tema del patriarcado, ¿no? Que tanto nos ha enseñado el feminismo, que hoy hay cosas que no se dicen, que ya no se pueden decir, por ejemplo, sobre las mujeres. Bueno, hoy en día, así como no decimos muchas de estas cosas porque hemos aprendido, hemos deconstruido y hemos aprendido un montón de cosas sobre las relaciones, por ejemplo, sociales, en este caso respecto a las mujeres. Lo mismo pasa con respecto, por ejemplo, al clericalismo en la iglesia, ¿no? Ya no se puede decir más eso, por más de que lo piensen, de vuelta, es lo mismo que el otro, ¿no? Por más de que lo piensen, hoy ya no se puede, porque ya no corresponde, porque ya los planteos van a caminar por otro lado. Bueno, quizás haya que esperar a que se mueran algunas generaciones, ¿no? Pero eso pasa con todos los cambios culturales. Pero creo que hay ciertos caminos que inició Francisco que ya no tienen vuelta atrás, que son reformas que se van a seguir viendo durante decenas de años, pero que son pasos firmes, ¿no? Que por más de que se quieran ocultar, ya están transformadas. Ya la iglesia ha sido transformada, al menos en cuanto a iniciar procesos. Me parece que ese es el gran hallazgo, bueno, el tema de la ecología, ¿no? Grandes hallazgos de Francisco que no tienen vuelta atrás. También hablando de cumpleaños, porque la iglesia particularmente también en Buenos Aires, el 29 de noviembre cumplió 75 años el cardenal Poli, ¿no? Y ya varios medios confirmaron que, bueno, su último viaje a Roma, ya ha presentado todos los papeles para su jubilación. El Papa obviamente puede retirarlo de la diócesis, como no, sostenerlo como le ocurrió al mismo Papa Francisco cuando era cardenal, que el Benedicto XVI lo sostuvo
en la diócesis, y se mencionan algunos sucesores, ¿no? Entre el sucesor por ahí que más se menciona es el Monseñor Eguía Seguí, ¿no? Que ha tenido, hoy el vicario general de la arquidiócesis, y se menciona que por ahí Francisco puede retirarlo de la diócesis a Mario Poli, al cardenal Poli, y dejarlo como administrador arquidiocesano. ¿Qué es un administrador arquidiocesano? Que ha sido una pregunta que ha surgido cuando estábamos la noticia la semana pasada. ¿Y qué diferencia tiene con un arzobispo nombrado, titular? Bien, son en la estructura, digamos, jurisdiccional, o sea, en la estructura de jurisdicción, la estructura de, vamos a decir, de administración política. Del gobierno de la diócesis, digamos. Del gobierno, claro, del gobierno. En la iglesia hay distintas funciones, hay un montón de funciones. Lo que pasa es que hoy creo que hay más funciones que curas, entonces claro. muchas ya han quedado en desuso porque tienen que ver con cuestiones históricas, ¿no? Por ejemplo, las catedrales, la administración de las catedrales están llenas de cargos que ya no se usan. Pero todavía quedan algunas que sí tienen valor respecto de vuelta a esta cuestión jurisdiccional, que tiene que ver con el gobierno, con la administración, podríamos decir. En este caso sucede así, no es el que suple al obispo cuando no está, porque digamos no es como en el, vamos a decir, no es como en el, ¿cómo se llama? Como en el gobierno, que tenemos presidente, vicepresidente, ¿no? Entonces, claro, no hay. Si uno no está, claro. Entonces, sobre todo en diócesis tan grandes como sucede en Buenos Aires, que está dividida en 4 regiones con obispos auxiliares, digamos, es una diócesis que tiene mucha actividad, debe ser de la Argentina la que más movimiento tiene, y está circunscrita a una ciudad solamente, ¿no? Ni siquiera es que sea un vasto territorio, pero bueno, por las características que tiene la ciudad de Buenos Aires, tiene este tipo de funciones que tienen que ver con esto, ¿no? Con la administración. Mientras pueda llevar adelante tareas, digamos, quiero decir, por la cuestión de la edad y demás, bueno, nada. Bien. No, para saber. Agus, ¿cómo estás? Cristian te saluda. Bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, metiéndonos en la actualidad y como todo tiene que ver con todo de alguna manera, vos sabrás que mañana se jugará la final del mundo entre Argentina y Francia, que por ahí parece que no tiene nada que ver, pero ahora vas a ver que tiene sentido porque te lo comento. Y hoy sabemos que Croacia se quedó con el tercer puesto en la Copa del Mundo, por lo cual quería por ahí un poquito analizar lo que es la fe en estos 3 países que son podio del fútbol mundial. Por ejemplo, hace unos años en una entrevista cuando le preguntaron a Lionel Messi por su habilidad en el fútbol, él mismo respondió que no hizo nada, sino que su talento es un don de Dios. Por otra parte, Oliver Giroud, el delantero de Francia, celebra sus goles de rodilla y con los brazos levantados al cielo y tiene un tatuaje en latín que dice «El Señor me gobierna, nada me faltará», que es una frase que viene de un salmo. Y en la concentración justamente de este tercer equipo, la selección de Croacia, se celebraron misas, no sé si estás al tanto, con sacerdotes llegados desde su país en medio de las restricciones que existen hacia el culto católico por parte de los musulmanes. Agus, ¿qué te genera por ahí a vos saber que personalidades que están en la cúspide del deporte, en este caso, tengan la humildad y la sensatez de poder ver a Dios en medio de sus logros y no ponerse a ellos mismos en lugar de un falso Dios, como a veces por ahí pasa con Messi, que parece que la gente lo endiosa por ser un buen jugador de fútbol solamente? Bueno, me pasa con publicidad que hace un rato publiqué video en el espacio. Sí, lo vi, de teología. El de Messi. Claro. Muy bueno. No, pero hice un videíto sobre eso, sobre la teología y el fútbol. Empieza con el video de Messi, con esa entrevista que dio sobre el tema del don de Dios, y después hablo varios temas sobre cuestiones de teología, religión y el fútbol. Así que vayan a verlo, que está lindo. Ya tiene, mira, más de 2.000, 3.000 reproducciones, y desde el mediodía se ve que gustó el tema. Que hay necesidad de fútbol. Diría, más que necesidad de Dios, creo que hay necesidad de fútbol. Bueno, sí, siendo esto, ¿no? Bueno, algo también de lo que digo ahí, ¿no? Por eso me acordaba, en el cristianismo la noción del don es muy importante, ¿no? Lo que son los dones de Dios, ¿no? Que es lo que rescata Messi en esa entrevista. El don es recibido, ¿no? Frente a la cultura meritocrática que hoy tanto nos quieren imponer, ¿no? Que querer es poder, que si puedes soñarlo puedes hacerlo. Bueno, toda esa cansada, los dones son regalos, ¿no? O sea, no hiciste nada para merecerlo y lo recibís. Ahora, lo que tienen los dones es que hay que trabajarlos. O sea, hay que hacerlos trabajar, hay que ponerlos en funcionamiento. El don sin el esfuerzo y el trabajo no logra nada.
Ahora, hay cuestiones que por más de que vos te esfuerces, tampoco las vas a lograr. No, no es cierto que porque uno se esfuerza mucho puede lograr todo. No, no, puede lograr mucho en todo caso, pero no. Ahora, frente al don recibido, yo puedo hacer, es la parábola de los talentos esto, ¿no? No. En los evangelios esto es muy claro, ¿no? Bueno, a vos se te dio, ¿no? A vos se te dio todo esto. Bueno, ¿qué hiciste con todo esto, ¿no? Con todo esto que te ha sido dado, ¿qué es lo que haces, ¿no? Y aquí es muy importante el darlo al servicio de los demás, que no es un dato menor, ¿no? O sea, que los jugadores de fútbol pongan todo en la cancha, ¿no? Y lo den todo en la cancha. ¿Cómo nos damos cuenta cuando...? Y enseguida sale, ¿no? La diferencia entre los jugadores que solamente juegan por la guita y porque están cómodos donde están, y que enseguida se dejan, ¿no? Por el lujo y demás, o los jugadores que ponen todo en la cancha, ¿no? Y que uno ve ese hambre de ganar, ¿no? Independientemente de la plata o de lo que fuera, ¿no? Bueno, ahí te das la diferencia, ahí te das cuenta la diferencia, ¿no? Entre cómo se pone el don al servicio de los demás. ¿Y eso qué genera? Bueno, eso genera alegría, que hoy en día no... Francisco mismo lo pone, ¿no? Hablando de Francisco de vuelta, Francisco lo pone siempre, ¿no? En sus textos, en sus discursos, vuelve siempre al valor de la alegría como uno de los regalos más grandes del Evangelio, ¿no? Que haya alegría en el pueblo, en este caso reunida por el fútbol. Bueno, creo que ahí hay un don que han recibido en especial estos jugadores, que los vemos en la selección, y que uno lo puede ver, ¿no? Y se deleita con eso, y como dice San Pablo también, ¿no? Que en el video lo rescato esto, ¿no? De que cuando hay cuando habla del cuerpo, Pablo dice, cuando un miembro se enaltece, todos, ¿no? Se alegran con él, ¿no? Lo mismo sucede en este caso, ¿no? Uno se alegra con la alegría del otro y le produce alegría. Bueno, si produce alegría, un don recibido, puesto en trabajo y en esfuerzo, genera alegría, y tanta alegría, bueno, creo que hay un signo de Dios, ¿no? Que hay un paso de Dios. No por casualidad solemos endiosar a los jugadores de fútbol. Es porque justamente confieren, porque a diferencia de muchos otros que por ahí juegan otros deportes o lo que fuera, en este caso hay ciertos jugadores de fútbol que confieren, que tienen esta capacidad de este don transformarlo en sacrificio y para los demás, en don para los demás, y eso confiere esta alegría. Entonces enseguida tendemos a sacralizar esa realidad, ¿no? Porque justamente nos remite a aquello más bueno, ahí lo dice Rodrigo, ¿no? Cuando habla en la canción de Maradona, dice regó de gloria, ¿no? Este suelo. Bueno, a los cristianos conocemos el término gloria bastante, no es casualidad, ¿no? Que se utilicen estas referencias para hablar, porque justamente han logrado eso. Maradona, Messi, digamos, han logrado eso, ¿no? Han logrado que aquello que recibieron, y reconociéndolo como gratuidad de Dios, como gratuito de Dios, lo ponen en ejercicio para la alegría de los demás, en este caso para la alegría de todo el pueblo, que además traspasa las fronteras. Digo, hay algo que tiene que ver con los dones de Dios que han sido puestos al servicio que generan, ¿no? Que no es solamente fanatismo. Pues bueno, puede ser fanático de un montón de cosas, ¿no? Pero ¿qué logra traspasar? ¿Qué cosas logran traspasar y convertirnos en alegría, ¿no? Como don supremo del Evangelio. Bueno, hay un algo ahí, ¿no? Hay un algo místico, hay un algo sagrado, ¿no? No de casualidad se utiliza, ¿no? Este tipo de expresión. Tiene que ver también con el liderazgo. Bueno, fíjate un poco pero sobre todo en Argentina, que es tan importante el mesianismo, el profetismo, ¿no? Los líderes, en la tradición federal, ¿no? Que son tan importantes las personalidades. Bueno, ahí Messi tiene como mucho, ¿no? De esto. Y él, no sé si, perdón, es lo último, porque ya ven que me extiendo, que empiezo a hablar pero el otro día vieron la entrevista esta que le hace una periodista que salió en todos lados, y le dice, lograste algo mucho más ¿no? que el triunfo futbolístico, ¿no? Lograste llegar a la gente. Bueno, eso es un don impresionante, ¿no? Es una riqueza impresionante. Agus, esta semana se celebraba con mucha fervorosidad, ¿no? La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Uno podía veíamos en la televisión la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México con un récord de visitantes que orilló los 12,5 millones de visitas, ¿no? a la Basílica. ¿Qué nos podés contar acerca de esta advocación y por qué genera o por qué tiene tanta fervorosidad en toda Latinoamérica, ¿no? E incluso te diría en toda América? Bueno, la Virgen de Guadalupe es un fenómeno ciertamente internacional, sobre todo latinoamericano.
La Virgen de Guadalupe es una expresión, es una aparición, al menos de la imagen no aparece, estampada en México, en tiempos de la colonización. En tiempos en los que la colonia en México ya estaba instalada, con todo lo que sabemos de la herencia española y del tratamiento de los españoles en México, que es distinto a los procesos, por ejemplo, de América del Sur, ¿no? Es muy distinto la conquista de España en México, por ejemplo, que la conquista en el Virreinato de Río de la Plata, que es de los últimos espacios conquistados. Entonces ya la tradición era otra, pero en los tiempos de la Virgen de Guadalupe, el sometimiento de los pueblos originarios era muy grande, de la colonia, y la Virgen de Guadalupe es, por ponerlo en palabras rápidas, es el resumen de la tradición, es un resumen en el sentido sintético, ¿no? Es decir, de la síntesis que se logra entre diversas tradiciones que se encuentran. Es un verdadero encuentro, digamos, no es una virgen europea, ciertamente no es una virgen europea, pero tampoco es una virgen solo de los pueblos originarios, ¿no? De los pueblos que habitaban. Es una virgen que logra, la imagen de la Virgen de Guadalupe logra ver reflejada justamente el entrecruzamiento, el encuentro entre diferentes culturas. Entonces, genera justamente eso, genera encuentro, ¿no? Genera coinonía, genera unión, ¿no? En tiempos en los que estaba tan tensionada la relación, la Virgen de Guadalupe es el resumen del encuentro, ¿no? El gran encuentro entre el pueblo entre el pueblo oprimido y quienes lo estaban oprimiendo en la fe, ¿no? Por eso es que es una devoción que genera tanto seguimiento, ¿no? Tanta devoción. Ahí recomiendo, si alguna vez pueden, bueno, internet hay por todos lados, pero hay un montón de estudios, inclusive resúmenes, vieron ahí dibujitos y de todo en internet, que te explica cada uno de los símbolos de la imagen, por esa diferencia de otras vírgenes, ¿no? La Virgen de Guadalupe, solo en su imagen, está cargada de símbolos, que son justamente esto que digo, ¿no? El encuentro entre estas distintas tradiciones. Entonces, las distintas personas, comunidades, culturas que ven a la Virgen de Guadalupe se sienten representados, inclusive siendo totalmente contrapuestos o adversarios. Entonces, recomiendo, y si pueden hacerlo, está muy bueno, porque todo, ¿no? Estoy viendo la imagen de todo en casa, todo, ¿no? Hasta la posición en la que está, ¿no? Que está como medio como arrodillado, o sea, tiene como cómo está dibujado, cómo está pintado, los símbolos que tienen en los mantos, todos son como distintos simbolismos que van refiriendo a las distintas culturas que se estaban encontrando, ¿no? De alguna forma, la Virgen de Guadalupe es la unión de esos conflictos. Y por último, Agus, mañana cuarto domingo de Adviento, estamos en tiempos de Adviento en la iglesia, la semana que viene vamos a estar celebrando la Navidad. ¿Qué reflexión le podés dejar a los oyentes respecto a este tiempo tan especial que se vive en la iglesia? Bueno, es un tiempo muy importante, es un tiempo de preparación para lo que vamos a recordar, a celebrar, que es la Natividad de Jesús. Me parece como importante o distintivo este año rescatar algo que Francisco dijo en estos días, que es el valor de la paz, ¿no? Sobre todo en tiempos en los que estamos en guerra, ¿no? Rescatando continuamente el tema de la guerra en Ucrania. Creo que esto es fundamental, ¿no? Que lo tengamos muy presente, ¿no? Que no puede haber verdadera Navidad, verdadera celebración en tiempos donde vivimos guerras que creíamos ya pasadas, conquistas y matanzas, ¿no? El otro día escuchaba que no sé si decían algo así como 4 o 5 de cada 10 niños en Ucrania, ya había una locura, sí. Una locura. Bueno, como tenerlo presente en esto, en esta famosa Noche de Paz que tanto cantamos, ¿no? Noche de Paz, que es la Navidad. Bueno, no, es gracioso hablar de Noche de Paz si estamos en guerra, ¿no? Y una guerra tan brutal, tener muy presente esto, ¿no? En este tiempo, bueno, tener como más presente a los países o a las poblaciones que más están sufriendo, ¿no? Y tratar de tender a lograr verdaderamente, ¿no? A orar y a trabajar para lograr esta paz que tanto pregonamos, pero que pareciera que tantos se afanan en seguirla pervirtiendo. Agustín, por último, ¿cómo te puede ubicar la gente que te está escuchando en este momento?
Bueno, @hablemos de teología en Bien, Instagram. ahí va. Y hablemos de teología.ar en Facebook, pero sobre todo en el Instagram, ahí estamos. Ahí está, Y en presente. YouTube también, está el canal de YouTube que va creciendo, así Bien. que ahí también ¿Te buscan como hablemos de nos podemos teología encontrar. también ahí en YouTube? Sí, Apareces sí. ahí, bárbaro. Hablemos de teología, viste que ahora tienen nombre YouTube, así que los canales, así que estamos como hablemos de teología. Perfecto. Bueno, Agus, te mandamos un enorme abrazo, que tengas una linda Navidad, igual después vamos a hablar en privado, pero aquí al aire no. Y bueno, que arranques así como fuerte y con mucho éxito este 2023. Muchas gracias, feliz y bendecida Navidad y Año Nuevo para ustedes también. Un enorme abrazo, Agus. Otro. Pasaba Agustín Podestá, magíster en teología, nuestro columnista itinerante que siempre nos viene a sacar todas las dudas que tenemos vinculadas con la religión y nuestra fe, y más en este momento que mucha gente elige creer.